Los acuerdos de Camp David, a los que fueron firmados por el presidente egipcio, señor Anwar el-Sadat, y el primer ministro israelí, señor Menachem Begin, en el 17 de septiembre de 1978, tras 12 días de negociaciones secretas con la mediación del presidente de los Estados Unidos, señor Jimmy Carter, o Jaime Carter, y mediante los cuales Egipto e Israel firmaron la paz en los conflictos territoriales entre ambos países. Tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el noviembre de 1976, Jimmy Carter había iniciado contactos directos entre los dirigentes de Egipto, Siria, Jordania e Israel, junto a representantes palestinos, para impulsar un proceso de paz que pusiera término al menos a los enfrentamientos fronterizos entre Israel y sus vecinos árabes, para entrar más tarde en el fondo del problema palestino que se pretendía resolver. Carter y señor Cyrus Vance, el secretario de Estado o el ministro estadounidense de los Asuntos Exteriores en ese momento, retornaron la iniciativa de las reuniones de Ginebra de 1973, tomando como base la necesidad de que Israel se retirase de los territorios ocupados en las sucesivas guerras desde su independencia. El cambio de la dirección de la política israelí tras las elecciones de mayo de 1977 de Isaac Rabin a Menachem Begin no supuso en principio un problema en el proceso exploratorio iniciado por la diplomacia americana. El punto de partida de Israel era negar la presencia palestina en cualquier conversación y aceptar una posible retirada de la península del Sinaí. Por su parte, Egipto no quería la intervención norteamericana en el proceso y prefería conversaciones bilaterales de Israel con cada uno de los países árabes. Según los acuerdos, Israel abandonó el Sinaí por completo, incluido el desmantelamiento de las colonias instaladas, devolviendo la plena soberanía del mismo a Egipto, que no podría mantener más que un número reducido de fuerzas militares en la zona, firmándose la paz 6 meses más tarde. A su vez, Egipto reconozco la existencia del Estado de Israel. Egipto fue el primer país del mundo árabe en hacerlo, lo cual le supuso el descontento de los demás países árabes. En segundo lugar, se firmó un acuerdo básico que establecía el calendario y un mínimo de competencias para negociar el establecimiento de un régimen autónomo en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo se estableció el franco paso de buques en el canal de Suez y otras cuestiones menores. Lamentablemente, en el noviembre de 1980, el presidente Carter perdió las elecciones presidenciales estadounidenses a su oposante, el republicano Ronald Reagan, y se retiró de la presidencia estadounidense en el enero de 1981. El presidente Sadat fue asesinado por algunos militantes radicales islamistas durante una parada de conmemoración de la guerra del Yom Kippur en el octubre de 1981.
El primer ministro Begin se retiró de la vida política en el octubre de 1983.